Hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Buenas tardes, profesora. Sí, Sí, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio porque, bueno, les iba a comentar acerca de las fechas. Espérenme tantito. Mm, 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 mm. Ok, se supone, según nuestro calendario de actividades, que nuestro examen estaría más o menos, bueno, en esta fecha tentativa, porque solamente tenemos una sesión por semana, el día 14. Técnicamente la semana del 3 a lo que es el 7, o sea que en nuestro caso sería el 7, es la semana de feedback, ¿sale? Entonces, no sabemos, bueno, obviamente si tengamos la semana de feedback y vamos a dar 2 semanas para la presentación de nuestro trabajo. Entonces, yo creo que si estamos bajo ese orden de ideas, ya nosotros ya estamos por finalizar nuestro temario, yo considero que el día de hoy, para ver la posibilidad de que empiecen con sus exposiciones o sus exposiciones sean el día 23 y el día 30. O sea, iniciaríamos la siguiente semana y posteriormente culminaríamos el 30. Vaya, digo, está de más decir por qué, ¿verdad? Porque pues obviamente la parte más importante de nuestro curso pues es ver el resultado que precisamente ustedes van a arrojar con toda su investigación. Ya nos aventamos, digamos que todo el cuatrimestre en esa investigación. Entonces, la presentación de resultados sería precisamente para esos días, ¿sale? Ahorita vamos a platicar, o más adelante vamos a platicar un poquito acerca del orden que le vamos a dar. Más de que estoy buscando su lista, porque tan solo de relaciones internacionales creo que son 14. Entonces, 14 más 6 de derecho estaríamos hablando de 20 personas. Y cada uno de ustedes, su exposición del tema va a ser de aproximadamente entre 20 y 25 minutos. Entonces, imagínense si no vamos a tener un poquito de problema. Yo considero que con 20 minutos, con eso quedaría para poder exponer la cuestión de su tema, para que no nos demoremos. Y no hay ningún problema. Si en algún momento llegáramos a ver que no nos alcanza el 23 y el 30, bueno, ya utilizaríamos nuestra semana de feedback. Si no, pues obviamente ya terminaríamos el día 30 y ya culminaríamos en tiempo y en forma. Ahorita vamos a comenzar, bueno, más bien vamos a continuar avanzando con los temas que nos faltan. Ya estamos solamente en darle forma al trabajo. El trabajo está completo, solamente es darle la forma y posteriormente, bueno, pues ya ver lo de la presentación, que son como consejos, como elementos para sus presentaciones visuales y párenle de contar. Nosotros estaríamos terminando en tiempo y en forma, ¿sale? Se los comento para que no haya sorpresas, para que no tengamos la problemática de que es que no nos dijo y es que no vengo preparado. No, iniciaríamos la siguiente semana, ¿vale? Bueno, pues entonces en ese orden de ideas vamos a seguir avanzando con nuestros temas y bueno, ya casi al finalizar vamos dando el orden en cuanto a cómo va a quedar organizada su presentación, tanto el trabajo de investigación final como la parte de nuestra presentación o nuestra herramienta para poder presentar su tema. ¿Sale? Y al finalizar ya pulimos nada más la cuestión de esos elementos, pero las fechas, bueno, pues ya las tienen. Y checamos obviamente qué es lo que se va a cargar en las semanas que nos quedan de curso, que técnicamente, bueno, de curso oficial solamente nos quedarían, ¿qué les digo? Nos quedaría solamente 2 semanas y con eso nosotros culminamos. Bueno, estamos viendo hasta donde yo recuerdo la sesión pasada acerca del estilo de redacción. Acabamos de ver lo que fue cita directa y cita indirecta. ¿Qué pasa con el estilo de redacción? El estilo de redacción de proyecto investigativo o de la parte de tesis, al igual que toda la cuestión investigativa, tiene que reunir ciertas mecánicas o ciertos parámetros que son completamente específicos. Y estos van a ser bien importantes porque precisamente cuando redactamos la información es la manera en cómo vamos a lograr que se pueda transmitir, o sea, transmitir para los lectores. Y bueno, bajo esta parte, pues es transmitir toda la información que ya se recaudó y que ya se pulió durante todo el proceso de investigación y durante toda la aplicación de la metodología.
Por esta razón, pues sus trabajos tienen que estar escritos de una manera muy precisa, muy concisa y claramente pues tiene que estar dentro del rubro explicativo, ¿sí? En donde pues podamos todos los que lleguemos a leer sus trabajos, pues podamos entender, ¿no? Cada uno de los procesos que agotaron y bueno, pues también la parte argumentativa que utilizaron para defender necesariamente su trabajo. Eso, bueno, por el lado de la cuestión, digamos que en cuanto a estilo de redacción. Por otro lado, por otra parte, tenemos que saber que, bueno, pues el trabajo ya lo habíamos platicado, todavía tocamos, si mal no recuerdo, esos temas. Em, Tiene que estar escrito de una manera formal, o sea, de una manera seria, porque como sea, aunque sea un trabajo a elección, pues es un trabajo de formación, o sea, un trabajo académico. Por eso, pues tenemos que ver la manera de escribir muy bien ese trabajo. Una de las partes importantes es quitar el yoe, ¿sí? Muchas de las veces en los trabajos de investigación es yo. Yo investigué, yo busqué, yo conseguí, yo analicé, yo razoné. Entonces, hay que evitar que sus trabajos, ahorita los que están elaborando, en su estilo de redacción, porque obviamente los que citaron, bueno, obviamente tienen ahí las citas, pero todo lo restante del trabajo, pues obviamente está en parafraseo. Entonces tengan mucho cuidado cuando pongan esta parte de los yoes, ¿no? ¿Cómo lo pueden cambiar o cómo lo pueden sustituir? Lo pueden sustituir mediante tres maneras. La primera es utilizando el impersonal, ¿sí? En lugar de decir yo analicé, yo pensé, yo busqué, yo encontré, podemos decir se buscó, se analizó, se encontró, etcétera, ¿no? O sea, dándolo o dejándolo en esta conjunción impersonal. Otra forma de quitar el yoe es cuando podemos utilizar a la tercera persona del singular. Esto yo sé que ustedes ya lo saben porque, pues vaya, ya es de palitos uno, ¿no? Ya es de creo que primaria o si no es que secundaria. ¿Cuál es la tercera persona del singular? Bueno, pues ya estaríamos hablando de él o de ella, ¿no? En este caso, bueno, en lugar de decir yo realicé una recolección de datos, pues diríamos el investigador realizó la recolección de datos. Obviamente nos estamos refiriendo a quién, pues a nuestra persona. Y la última manera de poder sustituir en estilo de redacción, quitar los yoes, es cuando utilizamos el plural de la segunda persona, algo que se conoce como plural majestático, ¿sí? Ese plural no importa, se utiliza aunque una sola persona haya podido realizar el trabajo, no pasa absolutamente nada, que es su caso, porque ustedes están trabajando solos. Sin en cambio, pueden utilizar este plural de la segunda persona. Esto se ocupa mucho como para poder generar un vínculo entre quién y quién, entre el escritor y el lector, ¿sí? En lugar de decir afirmo los resultados obtenidos o yo afirmo, podemos sustituirlo como afirmamos que los resultados obtenidos son así y así y así y así. Así es como se sustituye la parte del yo. Yo hice, yo busqué, yo analicé, yo todo. No, hay que darle como esa generalidad a nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque recordemos que la importancia no radica en nuestra persona, en nosotros como sujetos investigadores. La importancia radica necesariamente en la cuestión del trabajo. Obviamente el trabajo de investigación que pues nos llevó nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Tenemos diferentes consejos, obviamente, de redacción. Dentro de los consejos de redacción encontramos mucha información de suma utilidad en la cual pues podemos visualizar, ¿no? Podemos visualizar, por ejemplo, ir definiendo los términos que podamos ir utilizando en el discurso. Tengan mucho cuidado porque muchas de las veces utilizamos vocablos o encontramos información que ni siquiera nosotros sabemos el significado de la palabra. Y eso, bueno, pues puede comprometer tanto la seriedad de nuestro trabajo como la parte del conocimiento de nuestro tema. Claramente se van a definir los términos que podamos utilizar, pero pues cuando sean obviamente vocablos de expertise o cuando sean vocablos que no son convencionales, etcétera, ¿no? La palabra, aquí tenemos un ejemplo, la palabra signo, la palabra símbolo, tienen diferentes concepciones y eso lo sabemos todos, ¿no? Porque un signo no es igual en las matemáticas, que en el arte, que en la literatura, ni mucho menos. ¿Alguien habló?
No sé quién habló. Bueno. Y entonces cuando se trata de ese tipo de palabras que pueden ser similares o que se pueden utilizar en diferentes áreas con diferente significado, pues hay que tratar de darle, obviamente, la categoría que tienen, ¿no? Para que nuestra tesis pues pueda tener esa situación significativa. Evitar textos extremadamente largos. Hay que tratar que nuestras oraciones, que nuestros párrafos, pues sean párrafos cortos, ¿no? Porque luego vemos párrafos, híjole, como de 30 renglones y la verdad es que son complicados. Hay que tratar de tener mucho cuidado con la subordinación de oraciones. ¿Por qué? Porque esquemáticamente, y lo vamos a ver también en las presentaciones, ya suena como, o se puede leer como un discurso ya excesivo, ¿no? Entonces hay que tratar que nuestra redacción pues se pueda dar de manera fluida, por supuesto, sin apartarnos de cuáles son nuestras ideas principales y nuestras ideas secundarias. Al final de cada capítulo, si ustedes van a hacer, ya se supone que ya tienen la estructura, porque ya tienen todo el marco teórico, ya tienen la estructura de índice, ¿no? De cuántos capítulos, de cuántos títulos, de cuántos temas, de cuántos subtemas. Hay que tratar de hacer algo muy importante, que en este caso sería, si tenemos capítulos, tratar de que al final de cada uno de ellos podamos poner, aunque sea una parte, un pequeño resumen sobre lo más importante que fuimos tratando en cada sección, ¿sí? Esto pues no alejándolo del tema base, ¿no? Del tema central. ¿Por qué? Porque así lo que se hace o lo que se obtiene del lector es que se mantiene el interés y aparte se observa que el desarrollo de la investigación pues tiene una mejor evolución, ¿no? Que lleva a un orden como más concatenado. Aquí tenemos otro consejo, otra situación que ustedes deben de tomar en cuenta para poderles dar ya la forma final a su trabajo. Traten de evitar los juegos de palabras, traten de evitar los signos de exclamación, así como muy reiterados. Más adelante también vamos a platicar solamente cuestiones muy puntuales de eso. ¿Por qué? Porque si no, pues obviamente le mete una expresión a nuestro trabajo que pues no debe de tener, porque nuestro trabajo no es una novela, nuestro trabajo no es un poema, nuestro trabajo pues es un trabajo académico de investigación. Entonces los signos de exclamación pues no tendrían como mucha razón de ser. Y bueno, también evitar que existan ambigüedades, ¿no? En palabras que claramente pues son conocidas por la mayoría de nosotros. Otra cuestión muy importante, traten de que sus textos no tengan tanto o no sea tan exagerada la aparición de extranjerismos, ¿sí? Bueno, antes de avanzar, ¿qué es un extranjerismo, muchachos? Primera vez que lo escucho. Jiji. Ah, caray. ¿Qué no es lo de las palabras, por ejemplo, adoptadas pues de otro idioma, por ejemplo, ok o bye o cosillas así? Exactamente. Esos son los extranjerismos, vaya, como su propio nombre lo dice, ¿no? Tenemos esa dualidad en la cual pues sabemos, porque pues digo, la realidad es que aparte los mexicanos nos encanta la parte de los extranjerismos, ¿no? Que tenemos expresiones o que tenemos palabras que proceden no necesariamente pues de nuestro país. Pero resulta que muchas de estas sí tienen su significado en español, o sea, no solamente se obtienen porque sí. Entonces, en ese caso específico, hay que tener cuidado, hay que respetar completamente la versión española, porque si no, bueno, aparte de verse muy informal, pues se ve visualmente y se escucharía completamente pésimo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte, hay muchísimas, la realidad es que, bueno, una de las más comunes, como dijo su compañera, es la parte de okey, ¿no? Y siempre lo hemos escuchado, ¿no? Em, Tenemos otras, ¿no? En la parte de algunas que que sí pueden significar o que sí pueden tener un significado específico y que, bueno, la podemos encontrar como tal, ¿no? Y por ejemplo, chef, ¿no? O sea, puede ser muy común para nosotros escuchar la palabra y probablemente nosotros así lo hablamos, ¿no? Y digo, va, el chef fulano, ¿no? Pues qué bueno. Sabes que es perfectamente una persona que tiene esta parte de la licenciatura en gastronomía. Sin embargo, pues chef tiene traducción.
Entonces, si nosotros la vamos a utilizar en nuestro trabajo y la utilizamos como extranjerismo, aguas, porque también el trabajo pierde seriedad. Obviamente hay unos que sí, o sea, hay unos que pueden funcionar o que son innatos o que así me lo dice el autor, no hay problema, pero tratemos de que no sean como en exceso, vamos a decir, como esa parte, ¿no? Porque si no, nos podemos meter así como en una problemática de seriedad. Y lo último, en el caso de los borradores, hay que tener un poquito de situación con los borradores, experiencia, ¿no? La situación de, por ejemplo, los extranjerismos. Cuando yo le doy la lectura completa, pues me doy cuenta que hay palabras, que hay cosas que yo puedo componer o que yo puedo modificar antes de poder presentar el trabajo como tal. Y esto nos puede ayudar mucho. ¿Cómo? Pues usando borradores, usando diccionarios, usando otro tipo de textos. A ver, denme un segundo. Sí, denme un segundo. A ver, les explico rapidísimo y eso va para todos los que están acá presentes. Su hora de entrada es a las 2 de la tarde, ¿sale? Empezaron a entrar 2:15 de la tarde, ¿sale? Entonces, por respeto a todos los que están entrando, a todos los que entraron temprano, desde las 2 en punto, tengo gente que entró hasta 2, 3 minutos antes, va a ser la última ocasión en el que se les va a dejar entrar. La siguiente semana, aunque no les toque iniciar con su trabajo, se los aclaro. Pero yo creo que les voy a dar entrada para que igual lo tengan bien presente. Porque no puede ser que sean 2:19 y me acaba de entrar alguien más, ahorita. O sea, no. Porque la bronca es esa, que le perdemos el hilo, muchachos. A ver, espérenme, déjenme, falta alguien más. Ahí está. A ver, esperen, están ingresando. Buenas tardes, abogada. Hola, buenas tardes. Tardísimas, diría yo. Bueno, ahora sí que ya están adentro, bueno, no sé si todos, desconozco si todos porque no hemos pasado lista. Les comento lo que les estaba comentando a sus compañeros hace un minuto. Les voy a pedir de favor que la siguiente semana que inician presentaciones sean puntuales. A las 2 de la tarde, máximo 2:05 de la tarde, ya no puede ingresar nadie, por respeto a los que están entrando temprano. ¿Sale? Siempre se les ha permitido la entrada cuando entran 2:10, 2:15, 2:20, 2:25 y bueno, se les ha dado el pase. Ahorita como ya es una presentación formal y como van a presentar sus trabajos y no importa que digan, ay, pero es que yo todavía ni he pasado mi exposición, pues, no paso y no hay problema. No, por respeto a sus compañeros, ¿sale? Porque en verdad sí es incómodo y es un poquito molesto estar ya con la clase, ya con toda la información y estar, espérenme tantito, vamos a dejarnos entrar, espérenme tantito, y entra otro, y entra otro, y entra otro. ¿Sale? Entonces los digo para que la siguiente semana no tengamos ese pequeño problema, ¿va? Bueno. Estábamos entonces en la parte del último consejo de redacción. Como apoyo les sirven o les servirá la parte de los borradores. Hay que ir leyendo. Si ya tienen sus 20, 30 páginas, tengan mucho cuidado, por favor. Tienen que darles lectura, tienen que darles varias leídas, ¿no? Una para que dominen su tema y otra para que se percaten de esto. Si hay alguna cuestión exagerada en signos de exclamación, si hay mucho extranjerismo, si hay una palabra que no está clara, etcétera. Entonces hay que revisar. Para eso nos van a servir, les decía, los borradores, nos van a servir los diccionarios y algún otro texto de apoyo que lo puedan utilizar. Si se dieron cuenta, pues estamos hablando de estilos de redacción, ¿no? Básicamente con eso empezamos con la parte de los estilos de redacción y bueno, consejos prácticos. En el caso específico de nosotros, como es un texto académico y forma parte de un texto científico, tiene dos finalidades muy importantes, ¿no? Las que por lo menos nosotros tenemos que tener como más en cuenta. Lo primero es que precisamente cuando redacten o cuando redactamos, tenemos que ver que la transmisión de nuestra información, de nuestro conocimiento, tiene que estar expresado de manera lógica. ¿Sí? Puede ser eso. O también puede ser otra cosa, ¿no? Que sería dar a conocer los resultados de la aplicación de ciertos conocimientos a casos particulares. En su caso, bueno, dependiendo su tema, ya verán cuáles son cualquiera de las dos o las dos funcionalidades que tienen cuando están haciendo su parte de redacción.
En este caso, bueno, ¿qué es lo primero que tenemos? Ya sabemos que tenemos que contar con la información que ya salió de mi investigación. Obviamente sabemos perfectamente que es información científica, o sea, que ya agotó todos los mecanismos, todos los filtros a través de su metodología. Y bueno, ya sabemos que tenemos una sistematización de datos, porque eso ya lo hicieron también con las fichas. Y claramente, pues ya solamente estamos en una redacción. Ustedes utilizaron una redacción parafraseando, les di técnicas de parafraseo. Y bueno, sabemos que la redacción se tiene que contar con ciertos elementos, ¿no? Los resultados de la investigación, pues por supuesto, ¿no? Una parte muy importante es la conclusión, que también ya platicamos de ella. La sistematización de datos, pues obviamente los elementos base que nos van a constituir nuestro cuerpo del documento, pues el marco teórico, ya lo vimos, objetivos, justificación, hipótesis, ¿no? Y todo eso pues tiene un estilo como tal. Otra de las partes bien importantes de una redacción, de un trabajo, y el trabajo que sea, no necesariamente una tesis o un proyecto, no, cualquier trabajo creo que debe de estar permeado de algo bien importante, y es precisamente la ortografía. Se dice precisamente que la ortografía es como una especie de materia prima para todos aquellos, que en este caso serían ustedes, que deseen expresar ideas en manera escrita. La ortografía como tal, ya sabemos que son todo este conglomerado de reglas que nos ayudan o que nos auxilian a escribir de manera correcta, ¿no? A poder emplear todos estos signos de la escritura que tenemos. Son bien importantes porque al final de cuentas el lector solamente va a interpretar lo que sus ojos están leyendo, no van a ver qué quiso transmitirme el autor, ¿no? ¿Qué quiso transmitirme el investigador? No, yo como lector solamente me quedo con lo que estoy mirando, con lo que me puso propiamente el investigador cuando quiso transmitirme su conocimiento. Por eso son bien importantes estos signos de escritura. Por eso, pues obviamente les voy a pedir que cuiden muchísimo su ortografía. Desgraciadamente, yo creo que en cualquier nivel formativo una de las problemáticas en trabajo es la ortografía. Digo, ahorita es un poquito más sencillo porque la realidad es que pues hasta nuestros propios programas ya nos autocorrigen, ¿no? O sea, creo que ya es como que ya el colmo si no tenemos esa parte, ¿no? Pero bueno, también por eso hay que leerlo varias veces pues, para poderle dar estos que no me reconoce el autocorrector, poderlos modificar. Porque sí, por experiencia sí veo exámenes o veo trabajos o veo así cuestiones en las cuales todavía cuenta con muchas faltas de ortografía. Entonces cuiden mucho esa parte porque sí es muy importante. En este caso, bueno, decimos que la ortografía en cuanto al trabajo, pues es porque nuestro trabajo tiene que estar sometido a diferentes reglas, ¿no? Reglas ortográficas. Y si no, pues obviamente tendríamos un problema, ¿no? Sabemos que al final de cuentas, pues todo tiene un origen y por algo sirven las cosas, ¿no? Las palabras se escriben para poder expresar una idea, ¿sí? Pero si yo la escribo mal, lo que puede pasar es que mi lector puede interpretarlo como otra cosa. Entonces, si yo tengo un objetivo y mi lector lo interpreta de otra manera porque escribí mal, pues imagínense qué triste, ¿no? Que por ese tipo de errores de forma, pues el fondo de mi investigación se pueda ver, digamos que agraviado. Ahora, pues también las palabras mal escritas, pues algunas no tienen ninguna significación, ¿no? Y bueno, también mucha gente que claramente pues es muy metódica, también dice, ¿no? Que las faltas de ortografía, pues sí es una falta hasta de cuestión, ¿no? En cuanto a que puede provocar alguna molestia, puede conducir equívocos, y sí, la verdad es que si ustedes se ponen a darle lectura a un documento que cuenta con muchas faltas de ortografía, es pesado para la vista, es cansado y la verdad es que sí nos va equivocando, nos va confundiendo del significado, ¿no? Miren, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Que va de poner la taza con Z, la taza es insuficiente. Si yo encuentro algo así, digo, ¿cómo que la tasa es insuficiente?
literalmente yo lo primero que pienso es un utensilio, ¿no? Un utensilio de casa, de cocina para servir un café. Pues, cuando me dicen la taza es insuficiente, como que no le encuentro sentido, ¿no? Y, ¿qué pasa si yo escribo la taza es insuficiente con S? Ah, bueno, pues entonces ya completamente entiendo la significación, entiendo el rumbo, entiendo lo que me quiere decir el autor. Entonces, cositas como esas, una letra, un acento, una coma, y ahorita vamos a platicar de los signos de puntuación, nos pueden meter en serios aprietos, ¿no? Por eso, bueno, aparte de los aspectos técnicos, se tienen que revisar todos nuestros trabajos, todas nuestras fojas y claramente poderlo corregir. Yo sé, bueno, ya a un nivel formativo universitario, digo, salvo que tengamos un trabajo con un dialecto especializado muy complicado, bueno, pues podríamos mandarlo a revisar y a corregir pues, por una persona que sí sea específicamente docta en estas partes de la regla de ortografía. Pero si no, pues no se preocupen en automático con un diccionario, con un autocorrector ya del propio ordenador o con nuestra lógica mental, pues yo creo que con eso basta. Y ya con eso, ¿verdad? Va. Ahora aquí tenemos la parte de la puntuación. No solamente es importante en los estilos de redacción la parte de la ortografía, la parte de la puntuación también es muy importante. Em, ¿Qué es la puntuación? La puntuación se define como un ritmo o el ritmo que necesariamente el autor le va a dejar a su escrito. Y por tanto, ese mismo ritmo pues tiene características muy personales. Y en los trabajos de carácter científico, como los que ustedes están realizando, pues mucho más todavía se tiene que respetar los signos de puntuación. A ver, miren, cuando hablamos de signos de puntuación, nos referimos, o más bien cuando hablamos de la puntuación, nos referimos a los siguientes puntos, puntos conocidos por todos. Eso me queda clarísimo. La problemática no es conocerlos, porque todos conocemos una coma, ¿no? Pero el asunto es como en la parte de la colocación. Tenemos coma, tenemos punto y coma, tenemos un punto, tenemos dos puntos, puntos suspensivos, los signos de interrogación y exclamación, los guiones y paréntesis, las comillas y hasta las letras cursivas forman parte de los signos de puntuación, ¿sí? Bueno. Se les va a quedar una lectura, ahorita se las muestro, para que puedan ahondar un poquito más acerca de los signos de puntuación, porque digo, pues no nos podemos remontar hasta esa parte de volver a aprender en qué momento y cómo colocarlos. Entonces, nada más para que puedan profundizar un poquito más por si llegan a generar alguna duda. Todos los signos que les acabo de mostrar, todos los signos de puntuación, se utilizan para separar palabras o para separar frases dentro de un mismo párrafo. Sin embargo, bueno, la clase de palabras y la intención con la que se va a utilizar ese signo para esa separación se expresará de un signo diferente, o sea, de un signo específico. No todos son iguales ni nos sirven para lo mismo. Bueno, miren, aquí está. A ver, déjenme ver si la tengo en la mano. Eh, 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 eh. Ahí está, espérenme tantito. Ahí está. A ver, se los voy a proyectar, digo, nada más para mostrárselos. Ahorita, digo, no lo vamos a visualizar porque tardaríamos mucho. Sin embargo, bueno, va a ser parte de su tarea. Tenemos acá la parte de la puntuación, que era lo que veníamos platicando, y en esta lectura van a poder apreciar precisamente los signos de puntuación. Miren, acá están. Y acá nos va explicando, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿para qué nos sirve la coma? Bueno, la coma nos sirve como un signo separativo, pero de elementos contiguos, de elementos análogos. O en su defecto, si le queremos meter una parte incidental a nuestro texto, por decirlo de alguna manera. Y nos enseña, en este caso, ejemplos donde podemos aplicar no solamente la cuestión de la coma, sino que nos dicen qué momento estaríamos ante un asunto,
de separar conceptos análogos y en cuál estamos separando una parte aclarativa, por decirlo así. Igual tenemos la parte del punto y la coma y demás, ¿no? Su tarea, bueno, ahorita se los voy a cargar, bueno, se los voy a poner visible porque está tapado, está oculto. Va a ser desde acá, desde la página 129, donde empieza la puntuación, y bueno, van a revisar todos los signos de puntuación. ¿Sale? Para que puedan checar, miren, aquí tenemos guiones, paréntesis, y nos explica obviamente a través de ejemplos, les platicaba hace un momento. Hemos visto en más de una lectura, me atrevo a decir, que la utilización de la cursiva, y la cursiva también nos indica una separación de cierto tipo de ideas, pero en un texto de un párrafo, y acá nos dice cómo lo podemos utilizar. ¿Por qué se los pongo? Porque precisamente todo esto tiene que venir contenido y marcado dentro de sus trabajos, ¿no? Bien utilizadas unas comas, bien utilizados unos puntos, eh, letras cursivas, ¿no? Etcétera. Entonces, hasta acá les decía de la 129 a la 135, no hay como gran cosa, pero sí les voy a pedir que lo lean y puedan generar algún tipo de herramienta sencilla. Pero bueno, eso lo comentamos al final para que les explique eso de los apartados de la plataforma. A ver, déjenme regreso, espérenme. Ahí está, entonces ahí está. 130, ya vieron, ahorita les decía, ahorita les cargo el documento para que lo puedan revisar. Ahora, tenemos también, no son las únicas herramientas que podemos utilizar para darle estilo a nuestra redacción, para poderle dar necesariamente lo que le hace falta para pulirse y poderse presentar. También tenemos otras herramientas como lo son los cuadros y como lo son las gráficas. Vamos a platicar cómo se da esta parte de elaboración de los cuadros y de las gráficas. Estas se dicen que deben de presentarse en páginas diferidas o en páginas intercaladas. Ahora, a los procesadores de texto son los que obviamente nos ayudan o nos pueden permitir esta acción, ¿sí? Ahora ya si nosotros ya nos vamos con una parte editorial profesional, como se trata la parte de las tesis, bueno, pues ahí ya se realiza esta parte de edición para poder poner esta parte de apoyos visuales o de cuadros o de gráficas que se pueden dar entre los párrafos. Estos cuadros y estas gráficas tienen características muy especiales o muy específicas. Estas, una de las cuestiones primarias es que necesitan ser autosuficientes, ¿sí? ¿Qué quiere decir autosuficientes? Pues deben de contener el título, las fuentes de información deben de ser utilizadas, pero solamente a manera específica. O sea, las explicaciones deben de ser suficientes para que se puedan comprender. Y bueno, podemos decir, ¿y para qué carambas yo necesitaría utilizar o para qué yo pondría una gráfica o para qué pondría yo un cuadro, ¿no? En este caso, lo que nos generan los cuadros es que son apoyos, ¿sí? Son apoyos gráficos, como su nombre lo dice, para que ayude a los lectores a poder comprender una idea que se encuentra dentro de nuestro texto, ¿sí? En este caso, bueno, en ninguno de los momentos sus títulos, sus contenidos, las fuentes de información deben dejar dudas de interpretación, por eso deben de ser bien claritas. Además, estos cuadros o estas gráficas deben de tener toda la información necesaria, de manera que yo pueda consultar el cuadro o la gráfica como lector y me quede clarísimo de su razón de ser, ¿sí? Que no necesite más otro tipo de información o que quede confundida o que quede como perdida por lo que me está diciendo mi cuadro o mi gráfica. Cuando se hace precisamente cualquiera de estos dos, bueno, sobreentendemos que sí tenemos que disponer de un procesador de texto electrónico, ¿no? Para que podamos ver las letras del alfabeto y demás, ¿no? Y podamos, si no, bueno, pues estas letras se tendrían que hacer completamente a mano. Em, lo que más ocupamos, ¿no? Creo que me atrevo a decir que todos, el procesador electrónico de Word es el que yo me atrevo a decir que la mayoría va a trabajar. En este caso, el tipo de letra de los cuadros y de las gráficas sería el símbolo. ¿Sí? Y con ese, bueno, ya ese sería como el único requerimiento en cuanto al tipo. Miren, les voy a enseñar, espérenme,
la tabla y la gráfica. A ver, déjenme ver, a ver si ya aparece. ¿Ya les aparece? No. Ah, caray. Bueno, a mí no. Sí, a ver, déjenme ver, espérenme tantito. A ver, déjenme quitarla y volverla a poner, a ver si ya. A ver, creo que ya. ¿Ahora sí? Sí, Miss. Ah, miren, aquí están los ejemplos precisamente de los cuadros y de las gráficas. Si ustedes llegan a tener un documento, vamos a decirlo así, de este tipo, así tendrían que quedar sus cuadros y sus gráficas, ¿sale? En ese caso, si se pueden dar cuenta ustedes, bueno, pues estamos hablando de un cuadro. Así queda marcado el cuadro, por eso tenemos que poner bien los tabuladores. Si ustedes le empiezan a dar lectura al cuadro, se pueden dar cuenta que verdaderamente reúne las características que les estaba comentando, las que les comentaba en su momento, que son autosuficientes, en automático con que yo le dé lectura al cuadro, me puedo dar cuenta de qué se trata la información, no me confunde, no me deja como tal perdido, claramente es un documento de expertise como los que ustedes van a presentar, y bueno, pero aún así nosotros podemos comprender acerca de qué trata. Ahí lo tienen para que vean más o menos la cuestión sobre todo del formato. Aquí tenemos, miren, tenemos hasta la parte de la fuente y tenemos qué significan las simbolizaciones, ¿no? Que utilizan aquí, por ejemplo. Tenemos una simbolización y acá tenemos lo que significa precisamente esta simbolización. Y ya, no hay como gran ciencia. Si alguno de ustedes va a ocupar, yo creo que sí, alguna cuestión de estadística o alguna parte que necesite este elemento gráfico, lo pueden hacer en Word sin ningún problema. Claro, ya cuando lo quieran trasladar, si así lo desean para su presentación visual, pues también lo pueden hacer y no hay problema. A ver, esa es una, ¿dónde está la otra? Y miren, acá tenemos el ejemplo de una gráfica. En el caso del ejemplo de la gráfica, bueno, también tenemos la misma caracterización, solamente nos da o nos transfiere la información que vimos anteriormente en tabla, o más bien en cuadro, me lo hace gráfica. Y con esto, pues son elementos bien importantes que nos ayudan en las investigaciones. Entonces, en su caso, yo me atrevo a decir que van a utilizar forzosamente, desconozco la mecánica de cómo quedó su investigación, pero toda investigación pues lleva una parte estadística, ¿no? No sé, en cuanto a algún fenómeno, cuántas personas, cuánta población, qué tipo de población. Como no lo podemos levantar por nosotros mismos, por la situación de la contingencia y porque hay muestreo que es bien complicado, también hablamos nosotros de muestreo, pero pues ya actualmente páginas oficiales nos pueden dar estadísticas mucho más certeras y mucho más fáciles de adquirir, que solamente lo que podemos hacer es vaciar la información de estas fuentes fiables y las podemos hacer gráfica y nos va a ayudar mucho. Así que su trabajo igual para todos. Mínimo un cuadro, mínimo una gráfica, ¿no? Cualquiera de los dos no pasa absolutamente nada. Y ya, bueno, acá tenemos esa parte entonces de los cuadros y de las gráficas. Regresamos, espérenme otra vez. Aquí está. Uy. Ahora tenemos otra herramienta que también vamos a utilizar y que por supuesto que también nos va a servir y es precisamente la herramienta de las notas de pie de página o las referencias. Muchas veces hemos tenido lecturas, hemos tenido trabajos, hemos consultado obras que nos manejan esta figura, precisamente de las notas de pie de página.
Cualquier tipo de redacción de este carácter, o sea, del carácter que nosotros vamos o estamos realizando, también como escrito científico, siempre se tiene que hacer referencia a los datos o a los resultados también, ¿no? De los análisis que han sido hechos por otras personas, por otros investigadores y que han publicado en todas las fuentes que ustedes ya consultaron, ¿sí? Claro, ¿no? La información que haya sido útil para nuestra consulta. Y pues obviamente hacer una referencia, pues es como para poder mencionar necesariamente esa parte. Ahora, podemos tener acá una confusión, ¿no? Cuando hablamos de la parte de las notas como referencias de pie de página y cuando hablamos de las referencias bibliográficas, que es en donde citamos la fuente. Nosotros ya vimos toda la parte de referencia bibliográfica con la parte de citación. Y bueno, en el caso de las notas de pie de página también pueden buscarse o se pueden aplicar de dos maneras, como un comentario aclaratorio, o sea, puedo utilizar mi nota de pie de página para poder hacer un comentario aclaratorio o en su diferencia para poder darle referencia a alguna fuente de bibliografía específica. Bueno. Ahora, aquí hay que tener cuidado, no hay que confundir las notas de pie de página o las referencias de pie de página con lo que es la cuestión de bibliografía o la cuestión de ficha bibliográfica. No es exactamente igual. Vamos a mencionar para que igual no nos confundamos. En el caso de las referencias o de las notas de pie de página, que son las que nos ocupan en este momento, tienen dos motivos, o sea, tienen dos partes que dan su razón de ser. No solamente se ponen porque sí, ni para que nos hagan la vida más difícil. La primera puede ser para poder aclarar, o sea, una cuestión aclaratoria o comentativa, una idea, ¿sí? Para poderle dar una explicación o un entendimiento mejor del texto que tenemos, ¿sí? También estas se pueden llamar notas de contenido, ¿sí? Si se han percatado, hay documentos o hay libros en los cuales tenemos, no sé, un párrafo arriba y nos tiene una citación, un numerito arriba y nos referencia para la pie de página, por el pie de página. Y cuando llegamos al pie de página vemos que nos da una explicación, aunque es una explicación breve, pero nos ayuda a entender un poquito mejor lo que yo vi arriba. Y en su defecto también tiene otra razón de ser, aparte de esta parte aclarativa o aclaratoria, y es para poder citar algún tipo de obra o algún autor, o sea, alguna persona que haya hecho algún trabajo cuyo concepto yo estoy aprovechando o estoy criticando para poder aclarar ciertas cosas que me está marcando mi texto. A esa, bueno, ya sería la otra, ya se le conoce más como una cita o como una parte de referencia bibliográfica. A ver. Ángeles, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí, Ángeles, ¿le podrías dar lectura a tu primer recuadro, a este? Sí. Una nota de pie de página siempre debe constituir una aclaración rápida que no entorpezca la lectura del escrito. Por lo tanto, debe ser muy breve, clara y concisa. Inclusive puede apoyarse en el empleo de algunas abreviaturas en latín como las que se presentan en el apéndice de esta obra. Ok, en el caso de la nota de pie de página sabemos que es una aclaración rápida, o sea, no crean que vamos a poner como muchísima información, no, porque si no, pues obviamente nos va a volver torpe nuestro mismo escrito. Las referencias también se deben de dar en secuencia. Si yo tengo mi referencia número 1, de manera inmediata a su pie de página la pongo. No tengo por qué ponerla en la hoja 2 ni en la hoja 3. Entonces, pues deben de presentarse en un orden, en una secuencia, o en su defecto también, si así se quiere o se ve mejor, se ve más útil, también las pueden agrupar al final de cada capítulo, no hay absolutamente ningún problema. Es más, si las quieren hacer todas al final del documento, tampoco hay problema, se puede, solo numérenlas, ¿no? Para que sepamos que si hay una nota aclaratoria o una referencia en la
página número 1 y aunque me aparezca hasta que acabe mi trabajo en la página número 100, bueno, pero que yo sepa a qué se refiere. En este caso, en el proceso de redacción, es muy importante que las notas se encuentren y se dejen al pie de página, porque eso le va a dar congruencia y va a evitar que nos confundamos y que luego no sepan ni qué información estoy tocando. Cuando ya terminamos, que ya es la fase en la que van a estar a ustedes, cuando ya se termina el trabajo de investigación, de redacción, y cuando ya logran estructurar su texto, estas páginas se pueden enviar, como les decía, o al final de cada capítulo o en su defecto, al final de cada obra. Y eso pues nos ayuda también a poder mantener una agilidad de lectura. Y ya solamente cuando yo quiero recurrir a las notas, pues solamente cuando tenga algún interés. Si no, pues no hay problema, la brinco y sigo con mi siguiente página de lectura. O sea, yo como lector, ¿verdad? No como investigador. En este caso, cuando también es muy importante, yo me imagino que ustedes también, más allá de metodología, sino con muchísimo antes, han escuchado palabras o abreviaturas como idem e ibidem. En algún momento me atrevo a decir que sí, si no es que ya las saben utilizar. Esas palabras no tienen otra razón que ser, solamente nos ayudan a poder referirnos de una manera correcta cuando estamos hablando de la misma fuente, una fuente que yo ya señalé anteriormente. Entonces, si yo ya la señalé anteriormente, pues como para qué carambas voy a ser redundante y redundante y redundante, ¿sí? Entonces, con eso lo único que hacemos ya no es señalarlo otra vez, sino que cuando yo llegue a mi nota de pie de página voy a tener que poner un número arábigo en secuencia, si voy en la 3 el 3, si voy en la 4 la 4, y medio renglón arriba del que estamos trabajando vamos a poner la palabra idem o la palabra ibidem. En el caso de idem significa lo mismo, ¿sí? Y en el caso de ibidem significa en el mismo lugar. Esto ya dependerá pues de la utilización que ustedes tengan o la que ustedes estén manejando en ese momento. Tenemos también otra abreviatura importante que también la pueden consultar ustedes en textos y es precisamente la abreviatura SIC. ¿Qué significa SIC? SIC significa copiado textualmente. Esto se utiliza cuando se está criticando el texto o en su defecto, cuando el autor no quiere comprometerse con lo que dice. O sea, le avienta el problema al otro autor, a quien dijo tal o cual palabra. O sea, yo te estoy criticando o sí me sirve tu información, pero tal vez nada más como una parte de yo poder refutarla, o en su defecto, igual y sí me agrada, pero no me arriesgo a comprometerme con lo que estás diciendo. Entonces, solamente digo que tu idea lo estoy copiando textualmente, que es tu idea, no mía. Eso significa cuando ponemos el SIC. La abreviatura la ponen de manera inmediata, o sea, luego del texto que estamos señalando, ahí luego ponen el SIC. Sabemos la numeración claramente es secuencial, es progresiva, no podemos ir del número 1 y luego el 3 y luego el 2 y luego el 5 y luego el 8, no se puede, tenemos que ir de manera secuencial. Y el número del que hablamos, el número arábigo, se tiene que poner después de la coma o después del punto cuando estemos terminando la idea. La idea que estamos criticando, la idea que queremos aclarar, la idea que queremos profundizar al finalizar. Bueno. Aquí están las dos formas o las dos finalidades que tenemos cuando utilizamos una referencia de pie de página, que son las dos que ya les comenté hace un momento, tanto darle al lector una explicación, digamos que un poquito más precisa y para que no haya ningún problema. O en su defecto, una cuestión bibliográfica, decirle al lector dónde fue exactamente la fuente precisa de donde encontramos el dato. Puede ser un libro, puede ser una revista, un periódico, la información que ustedes crean. Bueno, ¿cuáles son las sugerencias prácticas? Porque obviamente más allá de la teoría lo que nos importa pues es darle agilidad a esta parte.
para poder elaborar sus notas de pie de página y sus referencias bibliográficas, dependiendo cuáles y cómo las vayan a utilizar. En este caso, cuando hacemos nuestra primera cita, o sea, nuestra primera nota es de cita, esa primerita debe de aparecer completa. ¿Qué quiere decir? Debe de tener el nombre del autor o los autores. Ya sabemos que empezamos, en este caso se empieza por el nombre. Se acordarán cuando hablábamos de la bibliografía. En la bibliografía no, en la bibliografía empezábamos por apellidos. Acá no, acá se empieza por el nombre. A veces dependiendo, ¿no? Porque también los nombres, tenemos nombres luego bien largos. En este caso se pueden escribir y también está completamente permitido y no está mal, las iniciales del nombre, ¿no? Y enseguida, pues obviamente los apellidos. Ya dijimos que como son cortas, pues deben de ser muy claras, muy precisas. Todas las obras que ustedes están consultando para poder elaborar o que consultaron para hacer su documento, pues ya sabemos que debe de ser citada y eso quiere decir que si está citado, pues voy a encontrar esa información en la bibliografía. Todo documento que aparezca en la bibliografía tuvo que haberse consultado. Ahí tengan mucho cuidado, porque me ha pasado varias veces que cuando revisan, bueno, yo reviso más bien, que cuando hacen sus investigaciones, no hombre, bien bonito, me aparecen 20 o 30 bibliografías. Y cuando yo consulto, porque me quiero ir a una en específico, lo que hago, de hecho, así veo si parafrasearon o nada más copiaron y pegaron párrafos y ahí me doy cuenta específicamente de los documentos. Entonces, muchas veces veo que me consultan un solo documento y lo que hacen es copiar la bibliografía de ese documento. O sea, el documento que ustedes consultaron nada más es ese. Sin embargo, se les hace fácil copiar y pegar las bibliografías que ese autor consultó. Y entonces, no, hombre, pues tienen un montón. Sí, el problema es que ni siquiera ni conocieron los documentos de consulta. Entonces, tengan mucho cuidado. Acá no es la bibliografía que hayan consultado mi autor que yo consulté. No, aquí es la que yo específicamente consulté. No me importa si yo abrí una página de bibliojurídicas de la UNAM y resulta que ahí consultó a 50 personas. Yo no voy a poner esas 50 personas, yo solamente voy a poner a una, que es la que estoy consultando en ese momento. Entonces también tengan mucho cuidado en esa parte. Toda información que aparezca en bibliografía tuvo que haberse consultado. Sabemos que los documentos de investigación forzosamente tienen que darle el crédito, ¿no? Sabemos que la parte de la citación, esa es la parte importante, que le tienen que dar el crédito a los autores, a su trabajo. Ustedes ahorita se están dando cuenta con un proyecto muy sencillo, ahorita que le empiezan a meter todas estas partes y se han dado cuenta, es complicado. Ahora imagínense las personas que nos generan libros o que nos generan revistas científicas, pues, pobres, ¿no? Creo que lo mínimo que podemos hacer pues, es darles el crédito que se merece. Bueno. Pregunto, ¿acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? Profe, entonces en la citación de los pies de página, en la primera hoja se tiene que citar la bibliografía completa o es así en todas? Exacto. Sí, se tiene que citar completa. Ya después, si vuelves a tocar al mismo autor y el mismo libro, pues ya nada más le podrías poner el idem o el ibidem. Y ya con eso ya te ahorras toda la parte de sus nombres, toda la parte del ok. nombre de la obra, de la edición. Ya nada más lo que puedes consultar, si es que modifica, nada más sería tu página. Y párale de ok. contar. Sí, ahora sí que esas son las ventajas de la aplicación del ibid y del ibidem. A ver, les voy a enseñar, espérenme. Gracias. De nada. Miren, ahí va. ¿Dónde está? Acá está. Miren, aquí están los ejemplos de referencias, tanto cuando queremos referenciar una notita o cuando queremos referenciar una cita bibliográfica, ¿sí? Acá lo pueden ver, aquí están los ejemplos. Creo que sí les aparece, sí lo pueden visualizar. Miren, ahí va. Ay, Dios. Acá está. Miren lo que les decía. En este caso, como van secuenciales, ¿qué quiere decir? Si se dan cuenta,
Acá tenemos, en las demás no hay problema, quiere decir que acá tenemos una, si se dan cuenta, esta es una nota, me está referenciando con más, ¿cómo lo podemos decir? Con más detenimiento una idea. Probablemente arriba me dio una palabra, ¿no? Una palabra, me puso un 1 arriba y cuando yo me voy a la nota de página, ahí me explica a qué se refiere. A menos que esta diferencia sea cubierta exclusivamente en forma inflacionaria. Y ya. La segunda, si se dan cuenta, nos habla como de una fórmula, ¿no? Probablemente debe ser una fórmula. Y en la referencia número 2 también es explicativa. ¿Y por qué es explicativa? Porque me está diciendo por qué se multiplicó. Todos sabemos a qué se refiere el 3.1416. Por eso les digo, pues es un conocimiento mundial y sabemos perfectamente a qué se refiere una fórmula. Arriba me ha de haber dado la fórmula y tengo mi nota referencial, o sea, saqué mi número y cuando yo me pregunto de, ay caray, ¿y de dónde sacó este número? O sea, ¿dónde lo multiplicó? Y ya en la nota número 2 veo que me están explicando por qué se multiplicó. En el caso de la tercera y la cuarta, que pueden ustedes visualizar con sus numeritos, la tercera y la cuarta no son notas explicativas, son referencia a bibliografía. Por eso tenemos al autor, tenemos la obra, la edición, el año y la página, ¿no? En este caso lo mismo, porque estamos viendo nombres de autores, no me está explicando ningún concepto. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que les decía. Aquí tenemos el IBIT, la aplicación del IBIT que decía su compañera, la primera vez pongo todo, sí, acá fue la primera y no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues en automático agarro y ya nada más pongo la palabra IBIT. En este caso, si se dan cuenta, no. En este caso que me da a entender que es referencia de esta, pero que acá lo que sí se modificó fue la página. Por eso acá tenemos la 47 y acá tenemos la 63. Si es el mismo autor, si es la misma obra, la misma editorial, el mismo año, pero claramente lo que me modifica pues es mi página de consulta. Por eso es bien importante, porque cuando yo estoy, eso así deberíamos de leer todos. Cuando yo encuentro un documento y veo una nota al pie de página, díganme cuántos de nosotros las leemos. La verdad es que casi nadie. Entonces, si yo veo, ok, es mi nota al pie de página número 4, porque así les aparecen los numeritos, me paso hasta el final, al punto número 4, y acá me pone esto, y ya de aquí yo puedo, digamos que someter a búsqueda esto. Ya yo me puedo meter a que de eso que me estaba hablando allá arriba, lo puedo encontrar a mayor profundidad con este autor y en esa obra y en esa página. Y si yo me voy con ese autor y esa obra, lo voy a encontrar ahí. Por eso les decía, tengan mucho cuidado. Si no consultan obras, no hay problema. O sea, no pasa nada si no tienen 50 referencias. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que cuando yo vea los trabajos, me va a pasar eso. Digo, ok, no sé, quien quiera de ustedes, investigó tal tema. Bueno, ya vi su notita al pie de página, me voy abajo, ¿de dónde lo sacó? De tal, ok, lo sacó de tal página. Y si yo me voy a ese documento, a esa revista, a esa cuestión y me voy a esta página y no encuentro absolutamente nada de lo que ustedes pusieron, ¿qué quiere decir? Que verdaderamente no se consultó. Por eso les digo, tengan mucho cuidado en esa parte, porque sí es delicado. Aquí tenemos otras, aquí tenemos también la aplicación de CFR, la aplicación de Logseed, esto también se ocupa para locacionar toda la parte de información que ya tenemos y que hace referencia a una cuestión crítica de lo que está pasando con mi documento. El OPCIT también es bien común y que también se puede utilizar, les decía, todas estas son locuciones que nos enseñan, ¿no? Nos enseñan desde la primaria, para que nosotros ya no tengamos que estar siendo redundantes en estar duplicando información, porque pues no tendría caso, ¿no? La verdad solamente nos generaría como un poquito de cansancio hasta visual, porque la verdad sí cuesta. A ver. Ahí va otra vez. Ok, acá estábamos, ¿verdad? Ay. Y bueno, y las siglas son bien importantes también, porque en la mayoría de nuestros trabajos, ustedes yo creo que ya se pudieron percatar, encontramos siglas, encontramos muchas. Cuando lleguemos a encontrar siglas, ¿cómo es la manera de poderlas enunciar? Cuando ustedes tengan siglas en sus trabajos, que nos haga referencia a instituciones, que va a ser su caso, tanto de derecho como de relaciones internacionales,
Por ejemplo, la ONU, que es una de las más comunes, BM, que será Banco de México, Fondo Monetario Internacional, el CELA, que es un tratado internacional, SECOFI, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y cualquiera que a ustedes se les atraviese, se pudieron percatar que hay documentos que siempre nos están enunciando lo que significan las siglas, y hay otros que no, que me lo manejan tal cual, o sea, ONU, BM y con la pena. Bueno. ¿Cómo se enuncian estas? La primera vez que ustedes hablen de alguna de las instituciones nacionales o internacionales, deben de explicar qué significa en forma completa. ¿Sí? El nombre al que estamos haciendo referencia. Si es la ONU, tenemos que poner la Organización de Naciones Unidas. La primera vez. Ya posteriormente no hay ningún problema. Posteriormente en su redacción solamente pueden escribir las siglas y no pasa absolutamente nada. ¿Sale? Lo mismo, pues para no ser redundante y para no estar ahí, pone y pone y pone. ¿Por qué? Porque se supone que la persona que está consultando mi documento ya sabe de qué se trata. Entonces, si yo llego y yo tengo una obra y tiene 100 páginas y yo me voy como por la página 60, híjole, desde ahí estoy mal, ¿no? Y bueno, y si yo veo, no sé, FMI y no sé qué significa, pues, ¿cómo te explico, no? Que te vas a confundir. ¿Por qué? Porque se supone que eso ya quedó enunciado y quedó completamente aclarado desde el principio de la obra y ya no es mi obligación como escritor o como investigador tener que estar aclarando para la gente que lee como se le da la gana, ¿verdad? Entonces, aquí ya tenemos un poquito más de libertad. El ejemplo, miren, ahí tienen el ejemplo muy claro. El asunto fue discutido ampliamente en la Organización de las Naciones Unidas, o sea, la ONU, reunida durante el mes de agosto de 1970. Ya cualquier referencia que se haga de manera posterior a ese organismo, más bien, solamente basta con que pongamos ONU. Lo mismo va a pasar con sus trabajos por si enuncian algún tipo de sigla. ¿Sale? Bueno, con eso nosotros estaríamos terminando lo que es la parte de estilo de redacción. ¿Sale? ¿Qué es lo que vamos a hacer antes de pasar a la cuestión visual? O bueno, no, mejor pasamos a la cuestión visual que ya no es tanto, ya nada más son como puntitos muy superficiales y ya pasamos a exponernos cómo vamos a quedar con la parte de la plataforma. En la parte de las presentaciones visuales, ¿qué es una presentación visual? Las presentaciones visuales son herramientas que nos ayudan a poder facilitar nuestra información, ¿sí? ¿Cómo se hace esta facilitación de información? Pudiendo combinar tanto texto como imagen, ¿sí? Pero acá lo preponderante se supone que son las imágenes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los demás son solamente soportes, ¿no? Las imágenes que pueden utilizar, sabemos, pueden ser fijas, pueden ser animadas y no pasa absolutamente nada. Son presentaciones de información, que quiere decir que pueden contener muchísimos elementos, no solamente texto, puede obviamente contener animaciones, puede contener sonidos, puede tener imágenes en movimiento, fragmentos de video, etcétera. La mayoría se trata de limitar a la parte de textos e imágenes, ¿no? Generalmente así es como lo podemos nosotros apreciar. Se transmite o la manera de poderla transmitir, bueno, pues generalmente se proyecta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Utilizamos un proyector o un retroproyector, un videoproyector y bueno, así transmitimos nuestra cuestión de presentación visual. Lo importante, pues, es que este documento nos va a ayudar a poder centrar nuestra atención ahí, ¿no? Asistidos de alguna manera directa o indirecta, pues, por lo que es un ordenador, ¿sí? Bueno, en este caso, para poder diseñar este tipo de presentaciones, necesitamos contar, pues, con el material adecuado, ¿no? Tenemos que tener en cuenta varias características, sobre todo con la cuestión de la visualización. Lo vimos, ¿no? Yo creo que todos en algún momento nos pasó que estábamos en aula y resulta que no se veía muy oscuro, la luz no ayudaba, etcétera, ¿no? Ahorita no vamos a tener ese problema porque lo vamos a ver completamente nítido a como ustedes lo transmiten. ¿Por qué? Pues porque no hay alteración no jugamos con otros elementos como la luz, como la sombra. Ahorita lo vemos todos de la misma manera. Ahora, si nosotros nos volcamos a la parte de lo que es el texto,
no solamente tenemos que ser cuidadosos en la parte de la cuestión lingüística, ¿no? La cuestión verbal, de los significados verbales. Aquí tenemos que tomar en cuenta a que los aspectos más lingüísticos y más de detenimiento en cuestión de fondo era para la parte del documento, el documento que ustedes van a entregar en Word, en el cual vamos a platicar ahorita. Sino que en este caso del contenido visual tenemos que tomar en cuenta otro tipo de elementos. ¿Cuáles? La tipografía es muy importante, el interlineado, el tamaño de las letras, cómo se distribuyen las imágenes. ¿Por qué? Porque precisamente esta proyección o esta cuestión de visual nos tiene que ayudar a comunicarnos y, ¿por qué no?, a persuadirnos. De hecho, nos hemos dado cuenta en varios medios y en varios ámbitos. Ha sido una herramienta y uno de los vehículos más importantes en diferentes cosas. La publicidad, el marketing, la difusión, la política, etcétera, ¿no? Y obviamente el campo investigativo, transmisor de información, pues no podía quedar atrás, ¿verdad? Bueno. Para esto tenemos nuestra presentación visual que ustedes van a realizar para su presentación tiene que tener 3 elementos importantes o por lo menos esenciales. Lo primero es la introducción. La introducción es bien importante como todo en la vida porque va a ser lo que nos va a ayudar a poder tener la atención y poder conectar pues, con ciertos intereses. Ahí generalmente es cuando van a indicar acerca de sus objetivos, ¿no? Que están buscando exponernos, cómo lo van a referenciar y bueno, muchos ya lo tienen que traer organizado previamente. Lo siguiente pues es la parte toral o es el cuerpo, que en este caso sería el desarrollo. Ahí es donde nos van a presentar su contenido, ahí es donde van a poner nuestras hilaciones, ¿no? De causa, de tiempo, etcétera. Y en esta etapa del desarrollo, pues es muy importante que nos presenten ejemplos, que nos presenten gráficas, imágenes, tablas, mientras nos explican, pues, de qué va a tratar el asunto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos mantener nuestra atención ahí. Y lo último, pues es la parte de la conclusión, también denominada síntesis. En este caso, la síntesis lo que hace es podernos reagrupar todas las ideas primordiales, en donde pues podemos ver soluciones, interrogantes, retos, etc. Y esta conclusión, si es una conclusión buena, donde dejen evidencia no solamente su conocimiento, sino su defensa, su persuasión, pueden incitar hasta una cuestión de discusión, de debate, para poder ver a qué grado logramos comprender y que no solamente pues, las personas se queden como oyentes, que es lo que vemos la mayoría de veces en los workshops, en los webinars, en las conferencias, ¿no? Que todos terminan creo que nada más así como oyentes, tal cual, y pues la verdad es que la reflexión y la crítica no se ve. Pues se supone que estas herramientas tienen que ayudar a eso. ¿Cómo lo van a hacer? Lo primero que van a hacer tienen que empezar con algo motivador, algo que capte la atención de la audiencia. Por eso nos hemos dado cuenta. Hay exposiciones, hay conferencias que inician con un video desgarrador o con una frase, ¿no? ¿Eso ayuda? Por supuesto que ayuda porque de momento me fija el interés en una exposición. En este caso, digo, es muy importante, no lo podemos equiparar en este caso con la docencia, porque la docencia es completamente diferente. En la docencia sí los evaluamos, sí necesitan quedarse con información tal vez para un examen, para un futuro, para alguna otra cosa. No solamente es captar su atención y convencerlos de algo, porque pues no, la verdad es que no tiene nada que ver. Ustedes sí lo van a tener que hacer. ¿Qué es lo importante? Una de las cuestiones importantes es que tengan que preparar una presentación que tenga agilidad, o sea, que ustedes puedan manipular, ¿no? Y que es más, ahorita tenemos ya mucha dinámica, ¿no? En cuanto a la parte de las aplicaciones electrónicas, en las cuales hasta los asistentes y la audiencia pueden participar y pueden interactuar en la presentación, ¿no? Otra parte muy importante, pues claramente no utilizar solamente texto, sino también utilizar elementos visuales que también nos puedan mantener interesados, que nos motive a seguir aprendiendo y a seguirlos escuchando.
En este caso, si tenemos específicamente alguna definición o algún concepto, ahí sí podemos recurrir a textos, pero a textos pequeños, ¿sí? Ese texto que yo tenga ahí, pues tiene que transmitirme una idea. Igual en la cuestión gráfica, tengamos mucho cuidado con los elementos estéticos, sobre todo con la parte de los contrastes y de los colores. Hay muchas aplicaciones que ya juegan mucho con la parte de la carga de colores. Entonces tratemos no tampoco de meternos a diseñadores gráficos y quererle poner cuanta cosa, ¿no? Tampoco, hay que tratar de evitar el exceso. Y el movimiento, vamos a hablar un poquito más adelante de la parte del movimiento al transmitir información. También organizar nuestra estructura de pantallas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos esta parte de barrido ocular, sabemos que nosotros, todos, el ojo humano, tiende a hacer un barrido ocular. El barrido ocular es cuando nosotros leemos empezando de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Entonces, si yo tengo un texto que me inicie al revés, pongamos el ejemplo, que esta idea que era la primera, yo la tuviera acá, ¿qué hubiera pasado? Nos hubiéramos confundido, así como, ¿dónde está? Pues si está hasta acá y empezó hasta allá, ¿qué onda? Ah, bueno, precisamente porque el barrido ocular es así. Tenemos forzosamente que empezar de izquierda a derecha y normalmente de arriba para abajo, no al revés, porque si no nos vamos a confundir. Esta organización de nuestras pantallas, de lo que tenemos, tiene que ser un diseño sencillo en cuanto a la carga de información. Podemos ofrecer imágenes que sean independientes, separadas de la cuestión del texto, ¿sí? ¿Por qué? Porque también si colocamos mucha información podemos tener dificultad para leerla. Y bueno, en el caso de la toma de decisión es diferente porque, bueno, pues se les tiene que dar esa parte. Si se dan cuenta, yo puedo tener acá, no sé, en este caso son 8 recuadros en los cuales, bueno, yo sé que ustedes en lo que me escuchan van dándole lectura y van viendo que comprenden y que no. Pero si yo me pusiera a leer completamente tal cual los cuadritos que tienen en pantalla, sí, literalmente, pues la realidad es que aparte que nos haría muy tedioso, probablemente varias cosas no las podríamos, digamos que comprender. Entonces, pues no, porque aquí la idea pues es que comprendamos, que entendamos y que esto solamente nos sirva como apoyo, como complemento de información. La entrega, pues obviamente en este caso no vamos a hablar de esto porque no vamos a entregar un esquema impreso porque pues no estamos en manera presencial. El color sí es muy importante. No solamente tenemos un color de fondo, también hay que ver que tenemos colores en nuestros objetos. Sabemos que para esto, pues cuando queremos resaltar alguna idea, lo mejor que podemos hacer, pues es ponerlo en negritas o ponerlo en subrayado a veces, pero se dice que en las presentaciones visuales esto no es adecuado. En las escritas sí, pero en las visuales no. No están recomendados ni las negritas ni los subrayados. Y hay que tratar de tener buenos contrastes. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a pasar es que nos vamos a perder, ¿sí? Si yo tuviera un fondo verde y tengo cuadros completamente ese tono verde y letras verdes, pues digo, la realidad es que para empezar no vamos a poder ver muy bien y segundo, nos va a cansar más la vista. En el caso cuando elijan o cuando seleccionen el color de fondo, tiene que ver mucho con la iluminación de la sala, lo que platicábamos hace un momento. En el caso de las salas que están iluminadas por lámparas, por sol, por lo que ustedes quieran, lo ideal es que los fondos sean de colores claros, específicamente colores pastel. En el caso de los contrarios, que serían los fondos intensos, los fondos oscuros, estos tienen que ser más aplicados cuando sabemos que nuestro escenario va a tener una iluminación, digamos que poca, ¿no? Poca iluminación, iluminación bajita. En este caso dicen, ¿no? Porque también hay una situación de que los colores pastel sí se visualizan bien, en tanto en salas con mucha como con poca iluminación. Entonces, digamos que son colores como un poquito más convenientes o más amables. Importante, no excedan 15 líneas por pantalla. Si van a poner texto, que no sean más de 15 líneas, ¿sí?
Y la letra obviamente tiene que ser clarita, tiene que ser grande, tiene que ser legible, porque luego hay tipografías que la verdad sí están bien complicadas de que no se entienden. Entonces tengan cuidado con la parte de las tipografías. ¿Cuáles son las más recomendadas? No porque las demás no puedan, pero vaya, tendiendo a la forma, la Arial, que es una de las mayormente manejadas, la Tahoma, la Verdana, son de las que pueden utilizar ustedes con mayor facilidad porque son las más entendibles. ¿Y cuáles definitivamente no? Bueno, no definitivamente no, pero no son tan buenas, la Times y la Comic. Yo creo que la Comic es una de las letras más feas que hay, ¿no? Pues sobre todo para este tipo de trabajos. En cuanto al tamaño, bueno, solamente la parte que podamos diferenciar, ¿no? Que nuestros títulos sean entre 26 y 36 y en lo demás del texto sea entre 18 y 24. Esos serían los tamaños legibles, ¿no? Legibles para nuestra vista y para todo lo demás. Bueno, ahí van teniendo todo esto para que ustedes puedan ir tomándolo en cuenta para sus presentaciones. Hay que utilizar términos claros, por supuesto, para que no tengamos en una situación que solamente podamos copiar y copiar y copiar y copiar. ¿Cómo se organizan los elementos en la pantalla? Porque ya hablamos de estos sustentos o de estos respaldos. Puede ser a través, ya lo habíamos dicho, ¿no? De cuestiones audiovisuales, de imágenes, de textos, ¿sí? En este caso, lo que es importante es que la cuestión del contexto y la proyección sean claras. Yo les recomiendo mucho que lo prueben. Ustedes cuando acaben su presentación visual, hagan una prueba antes de que realmente la transmitan, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que podamos tener una idea. Si no sabemos muy bien cómo manejar ciertos programas y lo queremos hacer en programas específicos, bueno, ahí sí tendríamos que tomar como alguna información extra, ¿no? Para que luego no tengamos de cómo, pero si yo lo hice en este programa y ahora no me reproduce y no sé por qué y no sé cómo ponerle el volumen, ¿no? Hay que hacer las pruebas antes para que no tengamos esos detallitos. Hay 3 elementos muy importantes, muchachos, que ustedes tienen que materializar. Va a ser obviamente parte de la evaluación como todos los demás elementos en sus diapositivas. ¿Sí? Son 3 muy importantes que nos van a ayudar a poder transmitir nuestra información de manera adecuada y que todos la asimilemos bonito. Entre ellos tenemos el texto, la imagen y los signos gráficos. Nuestra pantalla no puede ser necesariamente fija, podemos irla variando dependiendo lo que queramos, ¿sí? En este caso, en el momento de que se pueda jugar, podemos jugar también con los márgenes y con los espacios en blanco. Hay que tratar de que no se saturen, que no haya información extenuante, ¿sí? Y que respetemos nuestro espacio, el espacio que tenemos acá. Porque si yo empezara a letras desde aquí y acabara hasta aquí con este tipo de letra, bueno, para empezar, terminaremos más ciegos de lo que en este caso su servidor está. Y aparte, pues bueno, sería muy complicado. Y ese tipo de textos cuando se satura es la mayoría de veces, por experiencia lo he notado, que es cuando se ponen a leer las diapositivas. Por eso diapositivas están cargadas, ¿no? Porque queremos leer y concentrar todo porque no sabemos nada. Cuando no, pues cuando vemos 5, 6, 7 renglones en una diapositiva y bueno, esos 7 renglones ustedes lo pueden hacer 10 minutos, ¿eh? Eso es un hecho, dependiendo el tema. Entonces hay que tratar de evitar esos excesos, hay que tratar de dejar un espacio amplio para que no saturemos de manera visual la información que perciben los demás, ¿no? Porque si nosotros vemos una diapositiva así, como esa, y vemos que la siguiente es igual, y vemos que tenemos una presentación de 80 diapositivas, no, hombre, pues todavía ni empezamos y ya nos cansamos, ¿no? Es una de las variabilidades. Por eso es muy importante los espacios en blanco. El movimiento que nosotros hacemos de ojos, ¿no? Porque nuestro esquema, ya lo había platicado hace un momento, nuestro esquema visual es de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Por eso, ese es el modo en el que efectuamos lo que les comentaba que se llamaba barrido visual. Y eso nos ayuda, ustedes solitos pónganse a ver cómo le darían lectura al trabajo, y eso les va a ayudar a hacer su barrido visual y saber que los demás lo van a hacer exactamente igual. Y les va a dar mucha luz de lo que pueden colocar de información. Sabemos, los títulos se tienen que poner en la parte superior y las informaciones que son menos relevantes se tienen que colocar en los segmentos inferiores, ¿no? En ese sentido, bueno, la información básica, y eso también es muy importante,
La información básica va hacia la izquierda. Y a la derecha, o a su derecha, podemos colocar los elementos que los van a complementar. Si es un esquema, si es una figura, si es una foto, si es esto, etcétera, no importa. Pero lo ideal sería ese esquema, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros como iniciamos a leer acá, pues empiezo acá, pero si yo me encuentro una imagen acá, de momento me tengo que ir para acá para ver el texto. Entonces, por eso se maneja de esa manera. Bueno. En esta parte, ¿qué pasa con el elemento de los textos? El texto ya sabemos que es toda esta parte alfabética que nos ayuda para poder transmitir información. Aquí tenemos que diferenciar, ¿no? Entre lo que es la escritura libre, como lo pueden ser la parte del graffiti, la parte de la caligrafía, y la escritura normalizada, que es esta que hacemos a través de caracteres informáticos, ¿no? La mecanografía y todo este tipo de cosas. En su caso, para su presentación visual, no van a ser escritura libre, van a ser escritura normalizada. ¿Por qué? Porque la van a transmitir a través de carácter informático. Y en este caso, bueno, pues ya podemos, a veces queremos, ¿no? Incluir modelos de escritura libre a la otra escritura y pues no, la verdad es que no es tan bueno. Se puede jugar, pero no juguemos en exceso con los tipos de letra. Traten de que no sea de que ahorita le puse en un tipo de letra y el otro tipo de letra y el otro tipo de letra, un tamaño, otro tamaño. Traten de que no jueguen tanto con esa parte, porque si no el formato no se va a ver como con mucha unidad, ¿no? En este caso, respecto a lo que tenemos del texto, hay que ver qué tan funcional es y qué tan legible es para mí. Ustedes cuando lo vean digan, a ver, ay, como que sí tiene mucha información. Para mí, si lo veo así yo, pues más mis compañeros, ¿no? O a ver, ay, no, está muy cargada la diapositiva. O no, como que ni entiendo para dónde voy. Ah, bueno, pues tengamos esa parte del criterio para poder ver que se trata de legibilidad y entendimiento. No de estética, no de que se vea bonito y por eso lo voy a poner un tipo de letra aquí y otro tipo de letra acá y esta más grande y esta más chiquita para que se vea así como muy llamativo. No, no porque tanto exceso pues también cae lo peor, ¿no? Hay letras, ya sabemos, que pueden verse muy bonitas, muy atractivas, pero que cuando les damos lectura, la verdad es que nos genera un poquito de problema. Y pues la realidad, aunque un carácter pueda resultar estético, pueda resultar bonito, puede ser atractivo, probablemente cuando ya lo transmitamos ya no sea tan padre para los demás, ¿no? O sea, porque no voy a hacer una carta, ¿no? No voy a hacer un trabajo. Entonces, pues hay que tener cuidado, les decía, no incluir mucho texto, obviamente tratar de que sean palabras, referencias, conceptos, cositas cortas. Ahora, evitemos, eso sí, prohibido, no explicaciones largas, no que nos aventemos todo el discurso, no que me aviente todo el capítulo en una diapositiva, no, porque recordemos, la presentación visual solamente es para poder mostrar informaciones fluidas, rápidas, ¿sí? Ahora, si no se va a hacer de esta manera, bueno, entonces ya tendríamos que optar por un Word, pero no, en este caso no, tenemos que ser con información muy cortita, porque todo el demás trabajo, digamos que solamente esto es un respaldo, una base, una guía, pero no es todo. La explicación del conocimiento lo tienen ustedes, nada más. Entonces yo les decía, con una diapositiva me pueden dar 10 minutos de exposición. Ah, por supuesto, no se preocupen. Si ustedes nada más quieren hacer dos diapositivas y me dicen con estas dos yo doy mi tema de 20 minutos, 25, miren, créanme que va a estar muy bien. Perfecto, a ver. Las imágenes, ¿qué pasa con las imágenes? En las imágenes podemos encontrar ilustraciones, podemos encontrar esquemas, podemos encontrar tablas. En el caso de las ilustraciones en específico es cuando tenemos fotografías o dibujos, ¿sí? Estas nos van a dar como una semejanza muy representativa a lo que es la realidad, ¿sí? No hay reglas, ahí no hay reglas de construcción específica para una cuestión de ilustración, no las hay, entonces no hay ningún problema. Solamente pues tratemos que estén relacionadas. En el caso de los esquemas y las gráficas también son imágenes, pero aquí lo que se trata es de expresar una información, pero de manera un poquito más fácil, ¿no? Si los queremos definir, pues como un conjunto de signos que tienen caracteres monosémicos, o sea, que obedecen a la parte lógica, dependiendo del criterio que yo quiera establecer. Y nos ayudan a tener como esta parte de transmisión de información. Ahí pueden poner
planos, pueden poner gráficas, pueden poner mapas, pueden poner dibujos, pueden poner todo ese tipo de información. No hay ningún problema. Y en el caso de las tablas, bueno, las tablas ya las vimos, son como la parte de esquemática o la forma de esquematizar la información para poder organizar elementos ya sea que contengan números o que contengan letras, ¿sí? Lo importante es que deben de ser percibidos como con una relación, ¿sí? Ustedes pueden poner el que quieran, por supuesto que sí. De hecho, hay muchos que ponen una tabla y bueno, prácticamente pues van exponiendo a raíz de esa tabla porque nos van explicando el contenido. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. Ahora, esos no son todos. También tenemos elementos también gráficos, pero que son secundarios. Los secundarios lo único que hacen es complementar a la imagen y al texto que ya tengo. Y lo único que transmiten es un mensaje, ¿sí? Lo que la imagen y lo que el texto probablemente por sí solitos no podrían transmitirnos, ¿no? Nos pueden ordenar los espacios, sí, nos pueden dar la manera de cómo percibimos y cómo integramos esa información. Ejemplo, las sangrías y los tabuladores, ¿sale? Aquí podemos encontrar grafismos, podemos encontrar viñetas, que ustedes las conocen, y la parte del color. Los grafismos, en el caso de los estructurales, podemos encontrar los filetes, los foliados. En el caso de los señaléticos, son aquellos que nos pueden dar como los óvalos, las partes subrayadas, las flechitas, todo ese tipo de cosas. Las viñetas ya saben que nos ayudan mucho como elementos gráficos para poder dar una numeración o una enumeración de cualquier elemento. Y el color, bueno, el color ya sabemos que lo podemos cambiar. Básicamente, si tenemos un documento en bruto, por decirlo de alguna manera, pues es en fondo blanco, pero ustedes le pueden meter gran cantidad de diseños que pues obviamente ayudarían o podrían llamar la atención. Otra de las partes que también he visto utilizar y que son importantes dentro de las presentaciones son los movimientos en presentaciones visuales, o sea, el movimiento que les metemos. Un consejo, traten de no abusar del movimiento si no es necesario. ¿Por qué? Porque se supone que el movimiento lo que ayuda es a podernos contribuir, ¿no? A tener que hacer algo mejor. Y muchas de las veces termina siendo más cansado y aparte ahorita con la situación del internet y de la red y demás, se vuelven hasta más lentas. Y tardan como 1 minuto en pasar de una a otra y eso es un problema. Entonces hay que tener cuidado como en la parte de los movimientos visuales. Acá tenemos la información. ¿Qué podemos hacer para tener mejor presentación visual? Para empezar, mantener una unidad en los formatos de animación. Que las animaciones nos ayuden, porque sabemos que es un barrido ocular, que podamos ver de derecha a izquierda, ¿no? Cómo se desvanece una diapositiva, cómo se hace como telón y todo ese tipo de cosas. Hay unos muy buenos, pero obviamente cuando excedemos, pues sí tenemos un poquito de problemas. También tratemos de que sean como sencillas, ¿no? Vamos a decir movimiento sencillo, porque luego le quieren poner de girar persianas, efectos aleatorios, donde salen puros puntos, puros cuadros y bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Se puede animar, ustedes saben que se pueden animar estos elementos, sí se puede, pero traten de que no sea en todo el texto, tal vez en partes muy importantes o en partes que necesiten esa llamada de atención. Por ejemplo, la epígrafe, ¿no? Si yo voy a iniciar mi tema con una frase y la frase la voy a agarrar de mi epígrafe, sin problema, pues sí le puedo poner un desvanecimiento, ¿no? Muy artístico, está padre, pero nada más, ¿sí? Pueden también tener cuidado, que sea automático, que sea manual. ¿Por qué? Si yo tengo una automática, si yo sé que se van a poner los efectos de manera automática, eso solamente háganlo cuando sepan que tienen diapositivas o que tienen elementos con poquito contenido, porque si no, luego me ha pasado o lo he visto. Me ponen estos barridos de que se cambie solita la diapositiva y bueno, van a media diapositiva y pum, ya se pasó, ¿no? Y chin, espérenme tantito, voy a modificarles que ya se me pasó y bueno, empieza a entorpecer el trabajo, la presentación. Entonces traten de que si es así, si es manual, también traten de tener cuidado. La velocidad, bueno, la velocidad sabemos que todos tenemos una diferente forma de leer, de escribir, no todos lo hacemos a la misma velocidad. Entonces tratemos de ser moderados, porque luego también las personas, igual y yo sí acabo de leer mi diapositiva, porque eso es lo que hacen a veces, pero probablemente el receptor no, el receptor también va a la mitad y ya se la quitaron. Entonces hay que tener como cuidado en esa parte.
Los elementos de animación, claro, hay que ver a qué se le mete el efecto, si a la letra o a la imagen, ¿no? Si tenemos estructuras más bien si tenemos pantallas que tienen una forma de esquema, híjole, ahí yo les recomendaría no meterle como mucha situación visual de barridos y demás a las letras, porque si no, bueno, aparece un fragmento acá, pero resulta que yo ya acabé de explicar ese fragmento, pero como tiene efecto, tarda en aparecerme el otro segundos. Y esos segundos, créanme que son desesperantes, tanto para quien está escuchándolo como para quien está dando la ponencia o la presentación. Ahora, sabemos que también podemos utilizar el sonido. En el caso del sonido, tengan mucho cuidado porque en el caso del sonido, tampoco exageren, ¿no? Solamente cuando de manera efectiva nos pueda ayudar a transmitir la información. En este caso, ya que tenemos nuestras diapositivas, ya que ustedes generen sus diapositivas y lo van a hacer en el caso de PowerPoint, que es uno de los mecanismos o de los procesadores más sencillos de manejar en cuanto a la variabilidad, es un poquito más maleable, o sea, no nos complica tanto la vida, porque luego queremos hacerlo en Canva, queremos hacerlo en Geniali, queremos hacerlo en otras y luego tenemos el problema de que, híjole, es que no sé por qué, pero no me lo reproduce, pero es que no lo carga, pero es que está muy lento. Bueno, ya ustedes decidirán si lo quieren hacer en otro, adelante. Ya que tenemos toda esa parte, bueno, ahí ya tendrían que poner la animación, ya tenían que ver los patrones de diapositivas, ver si tienen diapositivas ocultas y, bueno, si van a meter alguna transición entre diapositivas, lo pueden hacer. Si van a tener presentaciones interactivas y flexibles, adelante. Solamente tengan cuidado en que sus elementos se puedan reproducir. Bueno, con eso nosotros de manera formal estaríamos terminando lo que es nuestra parte de nuestro curso en general. Ya con la herramienta, con la presentación visual, nosotros estaríamos culminando lo que es nuestro curso en tiempo y en forma. Ya solamente pues viene la parte de la muestra de resultados. El contenido yo ya les había comentado, si eran 20 páginas como mínimo las que tenían que tener de cuerpo de investigación, ya con todo unido, con todo corregido, con todo pulido, ¿sí? Las 20 hojas son de marco teórico, ya todo lo demás, su índice, portada, epígrafe y todo lo demás son hojas o fojas extra, ¿sale? Ya ahorita ya no van a tener una tarea de, bueno, van a ponerle el estilo de redacción, la puntuación. No, acá ya no va a haber porque ya no podemos estarlo haciendo espaciado. Ahorita, todo lo que vimos el día de hoy, materialícenlo en su trabajo para ya cargar su trabajo final, que es el que yo voy a evaluar. ¿Sale? Primera. Segunda parte importante de esa situación, la presentación visual, lo que les repito, si quieren que sea 2 diapositivas y con esas culminan, no hay problema. Si quieren que sean 20, siempre y cuando no me pasen a leer completita su diapositiva, ¿sale? En este caso de la presentación, les voy a pedir puntualidad, ya se los comenté hace un momento, quien no ingrese, lo siento mucho, ya no se le va a dar entrada. Inicien de manera puntual para que no haya problema de que ay, permítame tantito, es que estoy cargando mi trabajo, o es que lo estoy descargando, o es que no, ya lo tienen que tener a la mano para darle fluidez. Ahora, como son trabajos investigativos, tenemos que interactuar, ¿sale? Si expone su compañera Ángeles, porque no es una exposición per se, es un trabajo de investigación que van a presentar. Y ya es suyo, y ya es propio, y ustedes lo eligieron y se profesionalizaron en él 3 meses. Entonces, cuando acabe, un ejemplo, su compañera Ángeles, vamos a preguntar, pero yo sé que a muchos no les agrada esta parte. Entonces yo de manera aleatoria, quien se me ocurra, voy a decir, a ver, Fernando, ¿qué opinas de esto y esto y esto del trabajo de tu compañera Ángeles? Un ejemplo. Ya su Oiga, compañero ¿y cuál es el orden, abogada? Disculpe, ¿cuál es el orden? Ahorita, permítame, vamos por partes. Esa sería una de las primeras cuestiones, ¿sale? Tenemos que interactuar. Yo les voy a solicitar mucha seriedad y mucha participación, porque recordemos que el tercer es el examen, bueno, más bien es la evaluación ordinaria. Quien no me pasó en los primeros 2 parciales o salió bajo, con el 50% del ordinario puede salir muy bien. Pero si al revés no salieron tan bien en los 2 parciales y ahorita tienen problemática en ordinario, no quiero mandar a nadie extra, ¿sale? Entonces, se va a calificar su trabajo de investigación, se va a calificar su presentación visual,
su exposición oral y la contribución que den a los trabajos de sus compañeros. Esos van a ser los 4 elementos que se van a tomar en cuenta. Y comentarles, como es la parte toral de esto, muy probablemente, salvo que voy a pensarlo mejor como complemento, tendríamos el examen, pero sí les adelanto que el mayor peso lo tendría esta presentación del trabajo, porque básicamente a mí no me sirve tanto un examen en donde sepamos qué es un estilo de redacción, cuando pues es más relevante que me presenten un trabajo, ¿no? Un trabajo que ya le invirtieron ganas y tiempo. Creo que lo justo es que se les dé más valorización por lo ya invertido. Entonces, probablemente nos vayamos a la mitad, ¿no? Si nuestro, no sé, un poquito más de nuestro examen y claramente de nuestra participación, que quiere decir que probablemente su trabajo pueda tener la equivalencia de, ¿qué les digo?, de 3 a 4 puntos. Entonces, prácticamente tendríamos eso, más nuestro examen, más nuestro trabajo de plataforma, porque ya vamos a ver materializado. En el caso del orden, no va a haber un orden, muchachos. Su trabajo va a quedar entregado o la plataforma se va a cerrar sin ninguna excusa ni pretexto. Su plataforma se va a cerrar para el día que es 23, ¿sale? Ahorita ya tienen todo su trabajo, ya nada más es unirlo, darles los toques finales y lo único que sí van a hacer en toda esta semana es preparar sus diapositivas y párenle de contar. Empiezan el 23, les había dicho, y el 30, ¿sale? Entonces el 23 a las 2 p.m. cierra la plataforma, ¿no? Para que obviamente, pues ya, si no lo hicieran, ya no hay manera, ¿verdad? Si lo van a exponer ese día. Les decía, entonces 23 y 30 va a ser esa nuestra actividad. Si no terminamos por la razón que quieran, bueno, ya podría ser el 7, pero no hay un orden. Obviamente yo les iré viendo, así como estemos, ya vemos el orden, si es así como me aparecen, o si es así como los veo en la plataforma, o si es con lista, no va a haber ninguna situación de orden. Otra Oiga, abogada, parte... entonces subo mi tesis a la plataforma, ¿no? Y la exposición va a ser como un resumen de mi tesis. ¿O cómo va a ser? Creo que esas partes ya las habíamos comentado y las hemos venido comentando del curso. No es un resumen, no es un resumen. Usted nos va a exponer su trabajo. Usted decidirá la estructura y la manera de cómo nos lo quiere presentar, ¿no? Digo, quien quiera, o sea, puede empezar por el epígrafe, nos puede comentar un poquito de sus objetivos, de qué trata, de su contexto. No sé, solamente nos va a transmitir la información de toda su investigación de los 3 meses. 2, 3 más o menos, ¿no? Lo que vamos. Bueno, otra cosa importante, para ese día sí les voy a pedir de manera muy encarecida, de manera obligatoria, van a tener que tener aperturadas cámaras. Obviamente por respeto a quien está pasando, ¿no? Pues para que vea que sí estamos atentos, le estamos poniendo la atención debida. En el caso de los que expongan, ellos van a ser los únicos que van a tener permitido no encender cámara, porque es comprensible, yo lo sé. Luego tenemos que compartir material, aparte tenemos que abrir micrófono y aparte tenemos que aperturar cámara. Muchas de las veces empieza a entorpecer nuestra conexión. Entonces, pues no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que se luzcan, vaya. Entonces les voy a pedir de favor eso. Todos los demás vamos a tener la aperturada y si el que expone dice yo si tengo un buen internet y abro mi cámara, perfecto. Si no, pues la puede tener cerrada, solamente si nos tiene que dar la parte de inicio con su cámara aperturada y al final, bueno, la tiene que aperturar. Pero de ahí en fuera, si así lo decide o así lo considera no aperturarla, no hay ningún problema. Como es actividad de final de curso y como es actividad con la que ya cerramos el cuatrimestre, les voy a pedir formalidad de vestir, por favor. Entonces, obviamente tenemos que tomar la evidencia y bueno, sí les voy a pedir que tengan formalidad en su vestir, por lo menos, bueno, en la parte que nos aparece en cámara, ¿verdad? Y ya con eso nosotros estaríamos cubiertos. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta de tema, trabajo, contenido, lo que sea? Solo para afirmar, profesor, entonces nuestra presentación visual solamente va a ser pues lo que hemos venido haciendo estos 3 meses, como ya había dicho, que es la epígrafe y los objetivos. Tiene que ser ya la concentración de su trabajo. Ustedes deciden, por eso tienen la situación. A ver, si yo ya hice una investigación durante 3 meses, yo puedo decidir cómo presentarlas, cómo les puedo hacer esa transmisión de todo lo que yo investigué. No es que vengan y me lean sus objetivos y que su dedicatoria me la lea. No es que me lean, es que me concentren ya toda la situación de lo que elaboraron durante todo este tiempo. ¿Sale? Es que ya había entendido eso, por eso le preguntaba.
Sí, esa es la parte. Ustedes deciden. No les quiero dar una estructura porque creo que sería como entorpecer, ¿no? Y sería como obligarlos a hacer algo que cada quien pues vivió a su manera, cada quien sabrá el tiempo que le dedicó, la manera que le dedicó, lo que cargaron, lo que no cargaron. Entonces tratamos de no entorpecer eso, sino que dejarlo a su creatividad. Pueden tener videos, por supuesto que pueden tener videos, ya depende de la creatividad, de la imaginación, de la seriedad, de lo que ustedes quieran. ¿Pueden poner un video? Claro que sí. La única requisitación es que sea un video de menos de 3 minutos. Porque si no, pues imagínense, dura 20 y me quieren poner un video de 12, pues ¿dónde está la situación? ¿No? A ver, déjenme visualizar dónde está. Espérenme tantito. Ya. Estamos en la parte de tipografía, y márgenes. Les voy a decir, bueno, pues chequen la información que encuentren ahí. Ya no va a haber temáticas, como tal. Solamente, bueno, sí les pido que lo chequen para que no tengan ningún problema. Técnicamente nuestra semana 16 sería la semana de feedback, entonces pues técnicamente ahí no podría ir. Vamos a cargar en la semana 14 y en la semana 15 nuestros trabajos. En la 14 les voy a aperturar la parte de la presentación visual y en la semana 15 les voy a cargar la parte de su herramienta, de su investigación en Word. ¿Sale? Para que lo tengan y quedemos cubiertos en esas 2 semanas, porque esas 2 semanas básicamente el trabajo va a ser ya exponer o ya hacer la presentación de su tema. ¿Sale? De todos modos, yo se los ajusto, se los pongo visible, les pongo la fecha de cierre para que no tengamos confusiones ahí, de que, es que no lo vi, no lo cargué, no, ahí va a estar. ¿Otra cosa, alguna otra duda, alguna otra pregunta? Porque ahorita sí ya no los veo hasta la siguiente semana de exposición. Mi compañero Fernando había preguntado sobre el orden, Miss. Ajá, ya les comenté lo del orden, no va a haber orden. O sea que ya empiezan las exposiciones el siguiente viernes. Así es. Ok. Estamos Gracias, hoy a 16 exposiciones, repito, 23 y 30. El orden, no va a haber orden, así como aparezca, no hay problema. Si yo digo, a ver, Ángeles, Itzel, por eso les digo, traten todos de que ya tengan aperturado su documento. Ustedes ya vienen listos desde que entran a las 2. Ya, obviamente tengan su material ahí para que yo diga, a ver, Juan, pues ya, Juan en ese momento ya nada más comparte pantalla. Ya, así. Dígame, Juan, ¿iba a comentar algo? No, nada, aquí nomás, prestando atención a lo que dice y anotando. Aquí Y nomás. preparándome para que me fusile. Ay, son bien exageraditos ustedes. No, ¿qué tal si no le gusta mi trabajo y después me está regañando? Y me dice, ¿qué porquería es esto? Esto no es trabajo de un niño de 11º cuatrimestre. Y yo empiezo a llorar porque me pone triste. Va a estar interesante, van a ver. Sí, digo, al final de cuentas, por eso les digo, son 20 minutos, muchachos, ya 20 minutos, ya ni uno que 2 horas cada semana. Sí, les decía, ustedes busquen la manera en que puedan sintetizar su información. La verdad, les digo que va a estar interesante porque tienen temas muy buenos. Y obviamente es interesante saber, sobre todo, pues cómo estuvo la situación de su investigación, qué investigaron, cómo lo investigaron, qué conclusiones, qué propuestas, qué esto, porque al final de cuentas es lo importante. Recuerden que los proyectos pues, son para defenderlos y son obviamente para buscarles utilidad. Entonces, esa sería la mecánica. Bueno, entonces no tenemos dudas o preguntas. Si las llegamos a tener, no se preocupen, me llegan, tenemos todavía una semana en la que me pueden preguntar. Solamente les voy a pedir un favor. Que no sea, porque luego me mandan mensajes sábado a las 11, domingo a las 9 de la noche, o luego jueves, ¿no? No sé, tenemos clase viernes, el jueves en la noche o viernes en la mañana, ahí sí olvídenlo, ¿no? O sea, creo que hay que tener esa situación, muchachos, para que no haya problema. Igual lo mismo, de que es que no voy a venir porque no puedo, porque, híjole, pues ahí sí, para que vean, ya no hay manera. Diana. Diana, ¿está Diana, no, verdad? Sí, Miss, presente. ¿Verdad? Perdón, es que no se activaba. Aquí, profa. Melén, Marlon. Presente. Antonio. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, Antonio. ¿No está Antonio?
No sé quién es Antonia porque tiene mucho que no viene. Iliana. Presente. María de los Ángeles. Presente. Ok. Juan. Presente. Angelina. ¿No está Angelina? También creo que lo mismo. Itzel. Presente, Miss. Ok. Denise. Marifer. Presente. Ok, Denise no está, Marifer sí está. Mariana. Ahí está. No sé por qué no contesta. Yo tomo como que no estaba. María del Rosario. Presente. María Teresa Méndez López. Presente. Y Jiménez Vélez. Presente. Ay, Presente. maestra, aquí estoy presente. Ana Paulina, ok, perfecto. Sí. Ok, listo. Héctor. Presente. Presentísimo. Caleb. Presente también. Caleb, ay, bueno. Sebastián. Presente. Atsiri. Eduardo. Presente. Junior. No vino. Yo estoy acá. ¿Por qué son así ustedes? De verdad ya le me falta. Ay, Sí, se ya me iba a pasan poner de falta. lanza. Malos amigos. Bueno, creo que hasta ahorita no tenemos problemas de faltas, muchachos. ¿Quién sabe? Maestra, ¿Qué Dios dirá? maestra, yo soy Mariana. Es que no podía activar mi micrófono para decir presente. A ver, Mariana, déjame te busco otra vez. Ah, sí te puse. Era broma. Activen las cámaras, muchachos, por favor, para que les pueda tomar su evidencia y ya se puedan ir. Ven lo que les digo. Ay, Dios, qué cosa. Ay, va. Bueno, los espero. Me falta Caselis, me falta Paulina, me falta Marlon, me falta Tere. O acá nos quedan 12 minutos. No, ya vámonos. Hace hambre. Lo mismo digo yo. Tere, ¿no puedes prender tu cámara? Tere. Ay, no lo encuentro. Creo que Tere no puede prender ni su ¿verdad? cámara ni su Eso me micrófono. acordé. Caselis, no, ¿por qué no aperturas tu cámara, Caselis? O ya se salió. Bueno, le avisan que tiene falta, ¿no? Ahí va. Perfecto, muchachos. Bueno, entonces así quedamos, ¿no? Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, pues ya saben. Me avisan para que la podamos disipar antes de tiempo. Cuídense mucho y que tengan bonito fin de semana. Igualmente, Adiós. profesora, gracias. Igualmente. Gracias. Cuídense. Adiós, abogada. Adiós, cuídense. Profa, ¿puedo cambiar de tema? No, Oh, qué mal. Dios mío. Adiós. Adiós, cuídense mucho. Disculpe, Miss. Dígame. Perdón. ¿Se acuerda que le había preguntado, bueno, que voy a ir terminando todas mis actividades? Sí. Quería saber si puedo ser de las últimas en pasar mis... Sí, Itzel. Sí, para que tengas una semana más, porque si no, sí se te va a complicar muchísimo. Sí, no te preocupes, ya lo tengo presente, para la siguiente semana, ¿no? De todos modos, si te llego a decir o algo, no seas malita, nada más un mensajito o algo, Sí, ya, así como de acuérdese y ya, ya me acuerdo. ¿Sale? De acuerdo, muchas gracias, Miss. Perfecto, cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego. Maestra, Dígame. soy Ángeles. Lo que pasa es que el viernes yo tengo consulta con la ginecóloga, pero sí voy a entrar, pero no sé, me toca a la 1:30. Entonces, pues, no sé si vaya a tardar mucho o algo así. Que por lo regular no, pero pues en lo que llego a mi casa. Me voy a conectar con los datos a la clase cuando esté ahí, pero por si me toca pasar a exponer o algo.
Ok, entonces vamos a intentar de que seas de las últimas, Ángeles. Nada más lo mismo, te encargo lo mismo que a tu compañera Itzel. Obviamente si por error te digo, ay, Ángeles, no nada más un mensajito así como que, ay, ya había hablado con usted y bueno, ya sé que igual te paso al final. Sí, profe, gracias. ¿Va? Perfecto, no te preocupes. Sí, hasta Cuídate luego. mucho y que todo salga bien. Sí.